al libro de los Salmos. Amén. Vamos a leer el Salmo 32. Algunos versículos vamos a leer. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer este salmo hermoso que David compuso, ¿cierto? Vamos a leerlo y vamos a meditar un momento en la palabra de nuestro Dios. Dice así, para bendición de nuestras vidas, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos a ti, oh Dios eterno, por tus maravillas, porque eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño de nuestra vida. Dios mío, tú eres mi maestro, Señor. Yo no sé nada, no conozco nada, porque todo lo que es espiritual lo tiene que revelar tu Espíritu Santo al hombre para poder hablar, Señor. Oh Dios mío, por eso me presto en tus manos, a pesar de que soy tuyo, Señor, pero me presto en tus manos para poder que usted me use para su gloria, Señor. Limpia mi vida, Señor, de todo lo que pueda impedir que tu gloria se manifieste en esta palabra. Toma el control, Señor, de todas las cosas, y todo lo que vamos a oír seamos edificados a través de ella, por misericordia, a través de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, alabando el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por estos días que nos ha dado grandes victorias el Señor, amén, porque yo creo que todos los que estamos aquí estamos clamando a Dios, estamos pidiendo a Dios que pueda guardar siempre nuestra vida, amén. Quiero hablar bajo el tema la dicha del perdón, amén, como ahí lo titula también, cierto, la palabra. Quiero hablar bajo ese tema, amén, porque quiero que vamos a meditar un momento en lo que produce el pecado en el ser humano. Amén. El pecado en el ser humano, amén, es algo que se dio desde la creación, amén, del mundo. Amén, porque el hombre se acostumbró desde el pecado, desde la caída de Adán y Eva, ¿cierto? Se acostumbró a olvidarse de Dios. Amén. Con tristeza digo a olvidarse de Dios, porque el pecado, eso es lo que produce. Amén. Es lo que hace. ¿Cuál es la función del pecado? Es tratar de que el ser humano caiga en él y pueda morir sin Dios, pueda morir sin salvación, pueda morir sin el perdón del Señor. Porque cuando uno peca, o cuando el hombre pecó, hubo una separación entre Dios y el hombre. Amén. Hubo una separación porque Dios no podía, era imposible, y es imposible que Dios pueda compartir con el pecado. Amén. Por eso el apóstol Pablo, cierto, que le dicen sus cartas, cierto, paulinas allí, dice que el que quiere estar con el mundo o amar el mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Nosotros sabemos que el pecado es una manera de apartarnos, amén, de la voluntad de Dios. Tomé este Salmo 32 porque viendo quién lo escribe, quién lo inspira allí, este salmo, era David. Amén. Un hombre conforme, dice la palabra, al corazón de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué hace este salmo? Porque cuando
él peca, ¿cierto? Como lo dice en 2 de Samuel, en el capítulo 12, peca con la mujer, ¿cierto? Y más encima manda a su esposo al frente de la batalla para que lo asesinen, para que lo maten. Amén. Él no estaba tan dolido en sí, no estaba tan dolido con la mujer, amén, sino que estaba más dolido con el Dios que él servía. Porque uno de los hombres que amó más a Dios de la historia fue David. Amén. Uno de los hombres que amó más a Dios en el tiempo antiguo fue este hombre, David, que amaba a Dios con todo su corazón. Y cuando él falló, él se dio cuenta por eso dice el Salmo que cuando él cayó, ¿cierto? Cuando él callaba, ¿cierto? Cuando no confesaba su pecado, dice la palabra que se envejecieron sus huesos. Amén. ¿Por qué? Porque él sabía, aquí podemos ver, hermano, la manera en la cual él estaba por haberle fallado a Dios, por haber pecado contra Dios. Amén. Él se sentía podrido, se sentía mal. Amén. Se sentía el más miserable que existía en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice que mientras cayó, se envejecieron sus huesos en su gemir. Amén. Dice la palabra, en su gemir todo el día. Amén. O sea, él no cesaba, porque él se dio cuenta cuando va el profeta, ¿cierto?, a declararle su pecado, a declararle cuál era también la sentencia por su pecado. Él se dio cuenta de que había fallado a Dios. Él sabía lo que había hecho, pero él tuvo guardado eso por mucho tiempo. Amén. Pero en el momento en que le salió a la luz el pecado que él había cometido, inmediatamente siendo rey, él se despojó de su reinado y se humilló y se dio cuenta de que le había fallado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que él gemía todo el día. Este hombre no comía. Este hombre no podía dormir tranquilo. Amén. Porque una de las cosas que el pecado hace es que empieza a atormentar la conciencia del ser humano. Amén. Porque Dios dejó una conciencia para que nosotros sepamos lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Por eso el Señor cuando le envía la sentencia, ¿cierto? Y también le descubre el pecado a David. Amén. David como que en el momento reacciona. Amén. Por eso en el momento que él se da cuenta de lo que había hecho este hombre, bendito sea el nombre del Señor, este hombre inmediatamente empieza ya no a ser el rey de Israel. Amén. Sino que un hombre pecador delante de la presencia de Dios. Ojo que él era un político de aquel tiempo. Él no era sacerdote, él no era un hombre que ministraba en la presencia de Dios, sino que él era un político antiguo, amén, en ese tiempo, amén. Pero antes de eso era un hombre feliz, amén. Era un hombre que tenía en su corazón alegría, gozo, amén. Con decirle que cuando él traía, cierto, el arca, él venía danzando, venía alegre, venía porque él sabía que traía la presencia de Dios, traía la presencia del Altísimo. Él venía danzando, no le importaba hacer el ridículo para los demás. Lo que le interesaba a él era darle gloria y alabanza al Dios del cielo. Era la importancia de él, y para él era solamente que Dios se agradara de la alabanza que él le daba a Dios. Amén. Pero aquí lo vemos, amén, arrepentido. En el Salmo 51, ¿cierto? Lo vemos arrepentido, amén, pidiendo que Dios, imagínense al extremo, pidiendo que Dios lo purifique, amén, lo purifique. ¿Por qué? Porque él conocía la santidad de Dios. Él sabía que Dios era un Dios santo. Él sabía que Dios era un Dios, aleluya, puro, que no tenía pecado, que él no podía habitar, amén,
en el pecado, en la suciedad. Él no podía vivir, amén, con personas que tuvieran pecados en el corazón, amén, y que no lo hayan confesado. Si usted se da cuenta, aquí en el Salmo 51, en el verso 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Una cosa que le pasaba a David y le ocurría en ese tiempo, que no tenía lo que nosotros hoy en día tenemos. Amén. No tenía la sangre de Cristo que lo pudiera lavar y limpiar de su pecado. Amén. No había venido Cristo todavía a morir por la humanidad. No había venido todavía Cristo a derramar su sangre por la humanidad. No podía el Señor justificarlo literalmente como lo hace con la iglesia hoy en día. Amén. ¿Qué es lo que le tocaba hacer a este hombre? Era humillarse delante de la presencia de Dios, reconocer su pecado, porque también, cierto, el libro de los Proverbios nos habla, cierto, que el que confiesa, amén, su pecado, amén, alcanzará misericordia. Este hombre, cuando estaba sin confesar su pecado, este hombre no dormía, este hombre no estaba tranquilo. Yo creo que no podía ni atender su reinado como él tenía que atenderlo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estaba con su conciencia sucia, con su conciencia intranquila. No podía mirar hacia el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando una persona está en pecado, cuando una persona está sin la libertad de Dios en el corazón, no puede mirar a la cara, no puede levantar la cara, no puede alabar, no puede glorificar. Mire que el salmista hizo muchos, valga la redundancia, muchos salmos. Amén. Él compuso muchos salmos para alabar a Dios. Amén. Pero él en este momento no podía alabar. En este momento no podía glorificar. No podía hacer nada porque su corazón estaba contaminado con pecado, con homicidios, con adulterio. Bendito sea el nombre del Señor. No podía alabar a Dios. No se puede, es imposible alabar a Dios. Por eso también hay personas, bueno, la Biblia lo dice, ¿cierto? Que hay personas que tienen su conciencia o su corazón o su mente cauterizada, que pecan deliberadamente y les da lo mismo, amén, estar en el culto. Les da lo mismo tocar un instrumento, le da lo mismo estar en un altar, le da lo mismo estar dentro de la iglesia y usted los ve alabando, usted los ve levantando las manos, usted los ve haciendo miles de cosas, pero dentro de su corazón no están libres, no están, aleluya, limpios por dentro. Bendito sea el nombre del Señor, porque hay pecado. Por eso el salmista dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, la afrenta del pecado siempre estaba delante de David. Él iba a hacer algo y se acordaba que había fallado a Dios. Por eso dice que cuando un hombre cae en adulterio, estoy hablando en un líder, en un pastor, cuando cae en adulterio, ese hombre no puede volver a ministrar como pastor. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado siempre va a ir delante de él. Siempre su conciencia, cuando esté predicando, esté hablando de algo sobre el adulterio, sobre la fidelidad, él va a estar con su mente contaminada, aunque Dios lo haya perdonado, aunque Dios lo haya limpiado, pero va a estar hablando algo que él hizo y que fue consciente y cayó posiblemente como David. Amén. Y que Dios tuvo que sacarlo a la luz para poder que confesara su pecado. Por eso el salmista, él no quería seguir. Amén. Me imagino, pongámoslo en la vida actual. Amén. Él no quería seguir ministrando, él no quería seguir cantando, él no quería seguir danzando. Amén. Porque había pecado en su vida, había algo terrible, no solamente el adulterio que él hizo, no solamente también el asesinato, el homicidio que él también hizo. Bendito sea el nombre del Señor, sino que él
el pecado más grande que él tenía, David, que tenía en su corazón, era haberle fallado al que le había dado la confianza, el que le había dado la vida, el que le había dado el gozo en su alma. Bendito es el nombre del Señor. Por eso él dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Le dice, contra ti, está hablándole a Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir con esto, David? Amén. Que él había pecado, ¿con quién? Contra el esposo. Amén. Porque lo mató así a sangre fría. Bendito sea el nombre del Señor. Lo mandó a que lo asesinaran, pero era el autor intelectual del hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Él había pecado. No solamente le había fallado a estas personas, sino que él lo que tenía más, el dolor más grande que él sentía, el haber pecado contra Dios. Haberle fallado. ¿Por qué? Porque cuando él estaba con Dios, él componía fácilmente los salmos, él componía fácilmente la alabanza, porque había pureza en su corazón, había limpieza en su corazón, en su alma. Él podía levantar, aleluya, sus manos con libertad. Pero el que está en pecado, o el que tiene algo oculto en su corazón, no puede hacerlo, es imposible. O tendría que tener ya su corazón muerto para que pudiera aparentar hacer algo. Por eso nosotros no podemos engañar a Dios. Por eso nosotros no podemos burlarnos de Dios, porque Dios conoce y le da tiempo al hombre para que se arrepienta y se convierta. Amén. Así lo hizo con Judas. Judas le dio la oportunidad del Señor, lo tuvo casi todo el ministerio al lado de él, para que él reconociera que él no estaba con Dios por seguirle a él, sino que tenía intereses personales. Amén. Pero ¿cuál fue el final de Judas? Fue haberse quitado la vida y irse perdido por la eternidad. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Dice el verso 5, y he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que el matrimonio de los papás de David hayan sido pecadores, sino que él dijo, desde que yo nací, he sido un pecador. Desde que yo nací, he sido un hombre que fallo delante de tus ojos. Por eso dice, en maldad he sido formado. O sea, a medida que él iba creciendo, amén, él veía la maldad a su alrededor. Él veía lo que pasaba a su alrededor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí dice la palabra en el verso 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Porque usted y yo podemos estar aquí, pero nuestro corazón está contaminado con maldad, con pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo estamos callando, lo estamos guardando. Bendito sea el Señor. Pero dice, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué quiso decir David ahí? Que a ti te hubiese agradado, Señor, que en el momento en que yo pequé contra ti, pudiera haberme arrodillado y haber dicho, me equivoqué, pequé delante de tus ojos. Y posiblemente no hubiese venido la condena. Porque Dios espera que nosotros confesemos con nuestro corazón y nuestros labios y le digamos, Señor, he pecado contra ti. He fallado delante de tus ojos. Pero él guardó el secreto en su corazón, sabiendo de que Dios todo lo veía. Él sabía, porque él conocía la ley de Dios. Él conocía los mandamientos de Dios. Él no lo ignoraba. Él sabía todo. Pero cuando el hombre peca, se ciega. Cuando el hombre peca, se le cierra la mente, se le cierra el corazón, se le endurece el corazón y piensa que la mentira que dijo va a mantenerse ahí. Pero no se dio cuenta de que Dios en su momento lo iba a tener que sacar a la luz.
porque no había arrepentimiento dentro de su corazón, no había verdad en lo íntimo. ¿Cuánta gente dice, no, si yo oro? ¿Cuánta gente dice, no, si yo oro, pastor? Pero ¿será verdad que ora? ¿Y por qué no alaba? ¿Y por qué no glorifica? ¿Y por qué no le da alabanza? Porque cuando una persona ora, cuando una persona está en comunión con Dios, a pesar de que es pecador, que falla diariamente, pero está en oración, está buscando que el perdón de Dios, esa persona tiene libertad para levantar las manos, tiene libertad para adorar, tiene libertad para cantar, tiene libertad para expresarse con libertad, para mirar a los ojos, para poder mirar hacia el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero una persona que está en pecado no es capaz de alabar con libertad. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Dice el verso 8: hazme oír gozo y alegría. Amén. Hazme oír gozo y alegría. Si usted medita en esa parte de este versículo, que lo que había en David, dolor, tristeza. Porque el hombre o la mujer que ama a Dios de verdad y le falla, solamente hay dolor y tristeza. ¿Cuándo no pasa eso? Cuando hay gente que no le preocupa a Dios, que no le preocupa su salvación, que no le preocupa nada. Pero cuando hay hombres que temen a Dios, que aunque se equivocaron, pero está el temor de Dios en su vida, saben que tienen que ir a la presencia de Dios, saben que tienen que reconocer inmediatamente el pecado, la falta, y decirle: Señor, perdóname, me equivoqué, fallé delante de tu presencia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor, hermano? El hombre que peca sin temor, amén, es un hombre que escapa, amén. Es un hombre que no está tranquilo, bendito sea el nombre del Señor. Es un hombre que diariamente se siente perseguido. Es un hombre o una mujer que se siente como amenazado, que se siente asustado, que se siente desesperado. El hombre que peca y que no le pide perdón a Dios se siente como que en cualquier momento va a venir Cristo y se va a quedar en la tierra. Porque nosotros los cristianos tenemos que tener la seguridad de que nos vamos con Dios. Aleluya. Pero la persona que peca está desesperada, angustiada, porque ellos dicen en su corazón: Dios no me va a perdonar lo que hice, Dios no me va a perdonar lo que acabo de hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Mucha gente tiene pecados ocultos en el corazón y se sienten perseguidos. Muchos mienten descaradamente, aleluya, y saben que están fallándole a Dios con su mentira, le están fallando a Dios con su engaño. Bendito sea el nombre del Señor. Y están tranquilos como si nada. Pero la Biblia dice en el Proverbio 28, dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el impío sin que nadie lo persiga. O sea, el hombre que le falla a Dios se siente perseguido. Amén. Como decimos nosotros, se siente perseguido el hombre, o se siente perseguida la mujer. Amén. ¿Por qué? Porque nadie lo persigue, pero ¿sabe lo que lo persigue? Es su conciencia. Es su conciencia, que al ir a la iglesia o sentir predicar a alguien, se siente que está mal delante de Dios y que sabe que hizo lo malo. No solamente adulterar, sino que también otras cosas que pueden dañar la comunión con Dios, porque todo pecado separa al hombre de Dios. Todo lo que es pecado, sea pequeño, sea grande, pero Dios no puede estar con un hombre o una mujer que peca y no confiesa. Dice la palabra: mas el justo está confiado como un león. Amén. El hombre que tiene su conciencia tranquila está delante de Dios bien. Pero usted dirá: pero todos pecamos. Sí, todos pecamos. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Es que confesemos
nuestros pecados. Que podamos ser sinceros con Dios y decirle al Señor, amén, perdóname porque te fallé, te ofendí, amén, delante de ti pequé, bendito sea el nombre del Señor, delante de tu presencia hice lo malo. Por eso el salmista le declara, lávame más y más de mi maldad. Amén. Lávame más y más de mi maldad. Gloria al nombre del Señor. Cuando el hombre peca, hermano amado, empieza a notarse su degradación. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre empieza a decaer espiritualmente y moralmente. Ya no es el mismo, ya no es la misma. Usted veía a un hermano, una hermana que usted lo veía muy espiritual, bendecido por Dios, elevado en muchas áreas, hermano, en el buen sentido de la palabra, pero de la noche a la mañana algo le ocurrió a ese hermano o a esa hermana. Algo le ocurrió a esa persona que no pudo más ser el mismo o la misma. Algo aconteció, algo pasó. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice en el libro de Isaías. En el capítulo 29. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 29 de Isaías. En el verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, ¿con qué? Con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Amén. ¿Qué quiere decir este versículo? Que hay un pueblo que se acerca, pero de labios. Ese pueblo que dice, yo soy cristiano, pero peca deliberadamente. Amén. Y no confiesa. Amén. Por eso dice que se acercan a él con su boca y con sus labios le honra. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está el corazón cuando está lejos del Señor? En pecado. Cuando el corazón se aleja de Dios, está en pecado. Está allí siendo engañado por el diablo, hermano. Siendo engañado por Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Está siendo engañado porque el diablo es un mentiroso que le hace creer que está bien ese hombre o esa mujer. Usted los ve en la iglesia, usted los ve haciendo muchas cosas en la iglesia, pero su corazón está lejos de la iglesia, está lejos de Dios. Su corazón está en el pecado, está en lo malo, está en el adulterio, está en la fornicación. Por eso en la iglesia no se goza, por eso en la iglesia no siente la presencia de Dios, porque su corazón está lejos de Dios, está lejos de la presencia del Señor. Dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Amén. O sea, no es algo real. No es algo verdadero. No es algo que yo he visto cristianos que están en la iglesia y luego están fumando. Luego están haciendo cosas allá afuera a la luz pública. Hermanos, ni siquiera lo hacen para callados, sino que lo hacen a luz pública y pecan deliberadamente con el garabato, las malas palabras, hermano amado, allá afuera, y dan un mal testimonio. Por eso la gente no quiere llegar al evangelio, porque hay mucha gente que es, entre comillas, cristiana y está allá afuera pecando, fallándole a Dios, conociendo la palabra. Por eso el salmista David dice, contra ti, solo contra ti he pecado. Porque cuando uno le falla a Dios, ya sea en lo íntimo o sea allá afuera, hemos pecado contra Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos.
mire el verso 15. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, hermano, dice la palabra del Señor que perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Amén. Por eso el hombre ya no vuelve a ser el mismo. Amén. Cuando el hombre peca como pecó David, ya no vuelve a ser el mismo. Puede aparentar, sí, porque muchos pueden tener la sabiduría y la inteligencia necesaria para memorizar textos bíblicos, para poder aprenderse la palabra del Génesis al Apocalipsis. Pueden saberse todos los libros de memoria, hermano amado, pero su corazón está en pecado y no pueden ser el mismo. Es imposible que sea el mismo hombre o la misma mujer. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que ese hombre pueda reconocer su pecado. Mire lo que dice el capítulo 30, en el verso 1. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Añadiendo pecado a pecado. Porque el que quiere engañarse a sí mismo, aparte de pecar una vez, si no confiesa, si no se arrepiente, si no se convierte, vuelve a pecar, vuelve a hacer lo malo y va añadiendo más juicio sobre su cabeza. Viene más juicio, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué cree usted? Y usted dirá, pero eso es verdad. Sí, es verdad. ¿Por qué cree usted que hoy día se ve que hay pastores homosexuales en la iglesia? Amén. Que hay pastores que dicen que están sirviendo a Dios y se casan con otro hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque ellos no confiesan su maldad, su pecado delante de Dios y siguen añadiendo juicio tras juicio sobre su vida. Porque llegará el día en que van a morir y van a tener que darle cuenta al que todo lo ve, al que todo lo conoce, al que todo lo sabe. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo, hermano? Si usted se va allá al mismo libro de Isaías, gloria al nombre del Señor. En el capítulo 1, mire lo que dice el profeta, bueno, Dios a través del profeta. En el verso 3 en adelante, dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Mire cómo los trata. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y aquí hace una pregunta el Señor: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué dijo el salmista? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. David cayó enfermo. Hermano, cayó enfermo porque quiso ocultar el pecado. ¿Por qué? Porque el diablo es mentiroso. El diablo le hizo creer, que el Señor lo reprenda, le hizo creer a David que era el rey de Israel, que era el rey, por lo cual él iba a hacer pasar eso como la nada. Él pensó en su mente y en su corazón de que nadie sabía lo que él había hecho y que nadie iba a denunciarlo. Como él era el rey, el diablo, yo creo que le decía en la mente a David:
No te preocupes porque tú eres el rey y quien te denuncie, tú mátalo, tú destrúyelo, tú sácalo del mapa, porque así hay muchas personas, amado hermano, que cuando quieren, están viendo que alguien lo está sacando a la luz, lo quieren eliminar, lo quieren sacar del mapa, quieren desaparecerlo. Así lo quería hacer el diablo con David, metiéndole en la cabeza, sácalo. O aquel que venga a denunciarte, aquel que venga a decirle a alguien que tú pecaste contra Dios, amén, sácalo para que nadie sepa, bendito sea el nombre del Señor. Y así fue, nadie sabía lo que David había hecho. Nadie sabía lo que había ocurrido. Nadie sabía. Pero había un Dios en el cielo que sí sabía. Amén. Porque la maldad del hombre Dios la conoce. Dice que los ojos de Jehová están sobre toda la tierra. Él sabe, dice la palabra del Señor, que Él no se adormece, ni se duerme, no se cansa. Amén. Él sabe lo que se hace de día y se hace de noche. Por eso aquí Isaías habla a la nación entera. Amén. Y le dice: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Amén. Porque el pecado, hermano amado, hace daño al hombre. Por eso el Señor vino a morir, porque estaba la raza humana enferma. La raza humana estaba contaminada, estaba desahuciada a muerte y al infierno. La humanidad completa estaba desahuciada. Ya teníamos contado los días para irnos al infierno definitivamente. Ya no había remedio, no había curación, no había vendaje, no había nada que pudiera sanar el pecado del hombre y de la mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué tuvo que hacer el Señor? Mirar la condición del hombre. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor, hermano? Tuvo que mirar la condición del hombre y mandar, porque dice la palabra también que buscó a un hombre que hiciera vallado, pero no halló a ninguno. Porque no, el libro de Romanos, cierto, dice que no hay ningún justo, ni aún uno. Amén. No había nadie que pudiera sanar la herida, no había nadie que pudiera sanar, aleluya, el pecado del hombre. No había nadie que pudiera curar el pecado del hombre. No había nadie que pudiera hacer algo por la humanidad, porque la humanidad iba a perecer en el infierno. No había nadie. Y tuvo que el Señor hablar con el Padre y decir: yo voy. Yo soy el remedio. Oh, aleluya. Yo soy la cura. Padre, no hay nadie más allá abajo. Mira cómo se va a perder toda esa cantidad de criaturas que tú formaste, que tú hiciste a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo se van a perder? ¿Cómo le vamos a dar lugar al diablo para que se los lleve al infierno? No, yo voy, yo voy. Dice la palabra que Él se despojó de sí mismo. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Él se despojó de sí mismo. Dice la palabra en Isaías 53, en el verso 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su
mano prosperada. Gloria al nombre del Señor. Que dice la palabra del Señor que el Señor lo sujetó a padecimientos. ¿Sabe por qué lo sujeta a padecimiento? Porque el pecado tiene que ser castigado. El pecado tiene que ser castigado. Cada azote que el Señor le dieron, lo deberíamos haber recibido usted y yo. Deberíamos haber recibido esos azotes. Deberíamos haber sido golpeados, burlados por la gente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Él vino porque Él sabía que no había nadie más en la tierra y vino a morir por usted y por mí. Vino a derramar su sangre por usted y por mí. Amén. Y lo único que Él quiere es que le digamos: Señor, he pecado delante de tu presencia. O le podamos decir al Señor: estoy en pecado. Ser sincero con Dios nos va a llevar a nos va a abrir una puerta, amén, en la cual Dios nos va a tener de nosotros misericordia y nos va a empezar a abrir la puerta de la bendición. Porque cuando el salmista confiesa su pecado, le dice al Señor una de las peticiones: devuélveme el gozo de la salvación. Él no quería que le devolviera el reinado. Él no quería que le devolviera el trono. Él no quería que le devolviera la corona de espinas. La corona de oro. Él no quería que le devolviera el traje real. No. Él lo único que le decía: aleluya, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. Y un espíritu noble me pueda sustentar, porque yo ya no doy más. Ya no puedo estar más con este pecado en mi corazón. Ya no quiero estar más lejos de ti. Porque mientras mis huesos se envejecieron, mis huesos, aleluya, se enfermaron, mi cuerpo se enfermó. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Bendito sea el nombre del Señor. El salmista era un cantor, un hombre alegre, un hombre que adoraba a Dios con el corazón. Pero cuando pecó, dice que se le perdió el verdor. Ya no era el mismo. Y vuelvo al principio: ya no alababa, ya no glorificaba, ya no podía estar allí a solas con Dios diciéndole: Señor, gracias por este lindo día que tú me has concedido. Gracias porque estás conmigo. Gracias porque siento tu presencia. El salmista no podía decirlo. Es imposible, hermano amado. Es imposible alabar a Dios en pecado. Es imposible alabar a Dios, aleluya, cuando el corazón está entenebrecido. Es imposible. Pero cuando Dios te liberta, cuando confesamos nuestros pecados y Dios nos liberta, hermano, empieza de nuevo la alabanza, empieza de nuevo a fluir la adoración, empieza de nuevo a fluir la alegría en el corazón, porque sentimos el perdón de Dios en nuestra vida. Dice el verso 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. A pesar de que vinieron las consecuencias por no haber confesado, por no haberle dicho al Señor que había fallado. Amén. Por no haberlo dicho, por no haberlo declarado, Él tuvo las consecuencias a futuro. Hermano amado, Dios nos está haciendo un llamado. Si queremos tener la dicha del perdón en nuestra vida, seamos sinceros con Dios. Humíllate donde estás y reconozca su pecado delante de Dios. Si lo está ocultando, ojo, porque Dios conoce todas las cosas. Y en cualquier momento vas a morir, y Dios te está dando la oportunidad para que lo confieses ahora y no mañana, sino que ahora le digas: Señor, si es verdad, estoy en pecado y no puedo alabarte, no puedo glorificarte y necesito la libertad para mi alma. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado.
Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él, estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Bendito es el nombre del Señor, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justo, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Por qué se consideraba recto ya David? Porque había alcanzado la misericordia de Dios. Porque si usted lo ve más adelante, él sigue entonando alabanza. Él sigue cantando a Dios. Ya no era lo mismo porque el juicio estaba sobre su familia. Pero él siguió alabando a Dios. A pesar de todo, porque él dijo, yo me merezco el castigo. Yo me lo merezco. Ese es un hombre de Dios. Esa es una mujer de Dios que dice, yo me merezco lo que estoy viviendo porque le fallé a Dios. Amén. Pero Dios a veces, hermano, tiene misericordia y borra tus pecados, borra la iniquidad y se olvida de ella y te da la oportunidad para que vuelvas a levantarte. Pero ahora que te levantes, pero de verdad, delante de la presencia de Dios, porque Dios en su momento, si tú no confiesas tu pecado, Dios lo sacará a la luz y mandará un profeta. Posiblemente no una persona, sino que Él mismo vendrá y te descubrirá. Por eso hay mucha gente, no solamente adultos, no solamente ancianos, sino que jóvenes, adolescentes, que piensan que están haciéndolo bien. Amén. Pero Dios los está mirando. El deber de cada cristiano es poder decir, Señor, he fallado, me equivoqué, pero aquí estoy delante de ti. Como lo hizo, cierto, el publicano, que se arrodillaba y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia de mí. Yo creo que ese hombre no cesaba de llorar, estaba igual que David allí, pidiendo la misericordia de Dios, pidiendo el perdón de Dios. ¿Quieres sentirte libre, hermano? ¿Quieres sentirte libre, hermana? Confiesa. No sé por qué el Señor me llevó para allá, pero yo sé que esta palabra es para aquellos que saben que están mal. Saben que están delante de Dios de una manera, aleluya, oculta, haciendo lo malo. Pero si no lo confiesas, Dios sacará igual a la luz. Porque no hay nada oculto que Dios no conozca. No hay nada oculto que Dios no revele. Si tú estás en pecado, has fallado de cualquier índole que sea el pecado y no lo has confesado y te mantienes en lo mismo, Dios te va a sacar a la luz. Coloquémonos de pie en esta noche y digámosle al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Usted conoce su vida, usted conoce su corazón. Usted conoce cómo está delante de Dios. Usted conoce cómo está su alma delante de la presencia de Dios. Y en esta noche Dios nos está llamando a que nos examinemos delante de Él. Que pensemos, que meditemos cómo estamos delante de la presencia del Señor. Cómo está nuestra vida delante de Él. Cómo está nuestro corazón delante de su presencia. Puedes alabar, puedes glorificar, puedes levantar las manos, puedes exaltarle, puedes mirar al Señor, puedes decirle, Señor, estoy aquí, Señor, estoy libre. Y si no lo puedes hacer porque estás en pecado, dile en esta noche al Señor, Señor, perdóname, ten misericordia, porque Él dice que será amplio en perdonarte. Él será amplio en perdonarte. Y si alguno ha
pecado, dice la palabra, abogado tenemos. Usted tiene la dicha, amado hermano, amada hermana, que tiene la dicha de que tenemos al Cristo glorioso que murió en la cruz por nosotros y Él derramó su sangre por nosotros. Y hoy día tenemos la bendición, la dicha de poder ser, aleluya, limpiado, lavado por la sangre del Cordero de Dios. Hoy día Dios te quiere libertar. Hoy día es noche de liberación. Hoy día es noche para que te libertes de tu pecado y lo confieses delante de Dios y alcances misericordia, alcances el perdón del cielo, alcances la misericordia del Altísimo. Oh Dios eterno y misericordioso, clamo por esas vidas, Señor, que están con su mente cauterizada, con su corazón con pecado, Dios mío, y que no han sido valientes para confesarlo delante de ti. Oh Señor, ayúdanos por favor y líbrame de los pecados que aún me son ocultos. Ten misericordia, Dios mío, de nosotros. Tenga piedad de nuestras vidas. Tenga piedad de nuestros corazones, porque diariamente fallamos. Diariamente cometemos errores, Señor. Pero tú estás esperando que nosotros nos volvamos a ti, nos acerquemos confiadamente a través de Jesús y le digamos: Padre, he pecado contra ti. He fallado delante de ti. Ahí está el ejemplo del hijo pródigo. Pecó, se apartó de su padre, pero volvió en sí en su momento, cuando se vio en la miseria, cuando se vio hundido allí en el fango, comiendo con los cerdos. Señor, pero reaccionó, se levantó y fue a su padre, y el padre, cuando lo vio de lejos, corrió hacia él y lo tomó en sus brazos, aleluya, lo abrazó, lo besó y lo trajo a la casa, le cambió su ropa sucia, andrajosa, le puso anillo nuevo. Bendito sea su nombre, porque así lo quiere hacer usted con la humanidad. Quiere que la humanidad reaccione, quiere que sus hijos reaccionen, se den cuenta de que están lejos de ti. Por eso en esta tarde, Señor, ten misericordia y mueve tu mano de bondad para aquellos que van a confesar su pecado delante de tu presencia. Gracias, Padre, Hijo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Dios mío. Oh, gloria a Dios. A Él damos la gloria en esta hora.